Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Alexis Vázquez del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y junto con Emanuel Gianotti les vamos a presentar hoy día las grandes propuestas emanadas del proyecto Planificación Ecológica a escala local del proyecto GEF Montaña. Y esencialmente son dos, una zonificación y también la identificación y propuesta de lo que nosotros denominamos infraestructura ecológica. Aquí ustedes pueden ver las distintas fases de la planificación ecológica a escala local que ya fueron presentadas por nuestros colegas en otras presentaciones, y estamos seguros que la mayoría ya ha quedado bastante convencido de cuál es el valor de la planificación ecológica a escala local para la gestión del territorio. Pero para quienes todavía no estén convencidos, en esta presentación nos vamos a concentrar en la fase de propuesta, que estamos seguros que puede resultar muy interesante para aquellos gestores locales interesados en elaborar instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, o en llevar adelante iniciativas de conservación, ¿no? Y esencialmente, ¿por qué? Porque respondemos a la pregunta: ¿qué actividades deberíamos hacer en el territorio y dónde? Considerando la dimensión ambiental de manera muy potente. Y para esto damos una respuesta que tiene tres ejes principales. Primero, una zonificación. Luego damos un set de medidas que deberían seguir las actividades a desarrollarse en un territorio para ser más ambientalmente amigable y contribuir en mayor medida al equilibrio ecológico. Y también proponemos lo que debería ser una red de áreas relevantes para la protección de la naturaleza y los corredores que las conectan, ¿no? Todo en una red integrada que nosotros denominamos infraestructura ecológica. Yo les voy a presentar sobre las dos primeras y mi colega Emanuel Gianotti va a presentar sobre la infraestructura ecológica en detalle. Bueno, no tenemos que perder de vista de que la infraestructura ecológica y la planificación ecológica lo que hacen es mostrar la visión que tiene el Ministerio de Medio Ambiente sobre lo que debería ocurrir en el territorio, ¿ya? Es un instrumento indicativo y sectorial. Por lo tanto, lo que hace es enfatizar la dimensión ambiental del territorio. Y por eso es que encontramos estos tres objetivos fundamentales de la planificación ecológica. Es decir, preservar ecosistemas valiosos, restaurar aquellos que son valiosos pero que están degradados, pero también hacer uso del territorio de manera sustentable. Estos son los tres grandes objetivos que son también de las grandes preocupaciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en el territorio. Y cuando estos objetivos definimos de manera colectiva dónde deberían ocurrir o dónde deberían ser prioritarios, es decir, hacemos una zonificación de estos objetivos, lo que encontramos son los objetivos ambientales zonificados, los OAZ. Entonces, esencialmente se basa en un ejercicio que nos dice dónde preservar, dónde restaurar y dónde hacer uso sustentable del territorio a través de una zonificación. ¿Cómo llegamos a esta zonificación? ¿Cómo llegamos a definir los OAZ? Esto tiene una base muy técnica, muy científica y que está arraigada en los resultados que presentó Álvaro de la evaluación ecológica del territorio, donde ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta dimensión de la relevancia ecológica que es obtenida a través de modelamientos cartográficos, espaciales, con indicadores, y también tenemos la intensidad potencial de los efectos negativos o IPEN, que podrían ser como la amenaza dentro de este modelo. Y así ustedes pueden ver que las zonas donde tenemos una mayor relevancia ecológica y una menor intensidad potencial de efectos negativos deberían ser prioritarias para la preservación. ¿Ok? Eso es el principio. Y luego, las zonas en donde tenemos relevancia ecológica baja o muy baja
y por el otro lado tenemos impactos potenciales muy altos, deberían tener una vocación hacia el uso sostenible. Aquí tenemos en zonas intermedias de relevancia y en zonas intermedias de IPEN las zonas que encuentran una vocación para la restauración. Por supuesto que cuando emprendamos medidas de restauración en estas áreas, lo más probable es que mejoren su relevancia ecológica y por lo tanto en el futuro pasen a ser objetos de preservación también. ¿Okay? Entonces viene desde esta combinación cartográfica de la cartografía de relevancia y de la cartografía de IPEN por dimensión de análisis. Eso quiere decir biodiversidad y los servicios ecosistémicos de regulación de agua y de almacenamiento de carbono. Pero no solo fue un ejercicio técnico-científico, sino que también se apoyó mucho en el levantamiento de conocimiento local, conocimiento experto, conocimiento académico, conocimiento ciudadano. Y aquí ustedes pueden ver que hicimos muchos talleres en la región metropolitana, ¿no? Estos son de la región metropolitana, en Valparaíso, donde participaron profesionales de los municipios, participaron profesionales del SAC, de CONAF, del Ministerio de Medio Ambiente también, ONGs, ¿no? En donde nos fueron diciendo cómo este ejercicio de modelación espacial debería ser modificado, qué cosas deberíamos considerar, qué cosas se deberían corregir, ¿no? Entonces tuvimos intensas sesiones de cartografía participativa y en base a estas dos aproximaciones obtuvimos la zonificación final, los OAZ finales. ¿Okay? Y en conjunto también con todos los actores que participaron, definimos cuáles deberían ser los principios de los objetivos ambientales zonificados. Y en primer lugar, definimos que los OAZ no son excluyentes. Eso quiere decir que una misma área puede ser susceptible de acciones de preservación, pero también de restauración y, ¿por qué no?, de uso sostenible. ¿Ya? Es decir, se pueden recomendar estos tres objetivos en una misma área, por lo tanto no son excluyentes espacialmente. Segundo, que por supuesto, como este es un instrumento del Ministerio de Medio Ambiente y tiene claramente la intención de plasmar en el territorio la dimensión ambiental, estos objetivos tienen prioridades. Y la prioridad número 1 es para la preservación, la prioridad número 2 es para la restauración y la 3 para el uso sustentable. Entonces, por supuesto que si tenemos medidas o acciones de uso sustentable en una zona porque les son recomendadas, no pueden comprometer las acciones de preservación si es que estas también fueron recomendadas para la misma área. ¿Okay? Entonces tenemos que respetar siempre esta jerarquía y también estas prioridades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las distintas zonas, los distintos territorios tienen vocaciones diferentes para estos tres objetivos ambientales zonificados, ¿no? Entonces hay zonas que presentan una vocación para la preservación, otras una vocación para la restauración, pero eso no quiere decir que en una menor prioridad o con una menor vocación presenten también aptitudes para los otros objetivos ambientales zonificados. En el cuarto tenemos algo que es muy relevante y que tiene que ver con que no se puede comprender la preservación, la restauración o el uso sostenible de igual forma si estamos hablando de áreas urbanas, de áreas rurales o de áreas silvestres. Deberían significar cosas diferentes y las medidas también deberían ser diferentes. Y por último, es muy importante que los objetivos ambientales zonificados nos van diciendo qué tipo de actividades deberían ser preferibles en una zona y cuáles no, o cuáles deberían ser excluidas, ¿no? O cuáles se pueden hacer pero con cierto tipo de restricciones. ¿Okay? Esos son los principios que tenemos que estar siempre mirando cada vez que estemos leyendo esta zonificación o estas cartografías que les voy a presentar a continuación, ¿no? No se nos tiene que olvidar. Bueno, aquí tenemos cartografía de los objetivos ambientales zonificados.
son 9, yo les voy a dar un ejemplo de 3, y aquí lo que tienen ustedes es el objetivo ambiental zonificado preservación, pero para la biodiversidad. Entonces, ¿qué nos dice esta cartografía? Nos dice que en las zonas de verde más oscuro tenemos las zonas que son prioritarias de preservar la biodiversidad. Entonces, en tonos de verde más claro aparecen la segunda y la tercera prioridad. Ahora, también, fíjense, lo tenemos preservación, pero ahora para el Servicio Ecosistémico de Regulación de Agua. Y también tenemos primera, segunda y tercera prioridad. Aquí en tono oscuro aparece, por ejemplo, una primera prioridad asociada a las cabeceras de las cuencas y a los glaciares, ¿no? Deberían ser zonas prioritarias para preservar el servicio ecosistémico de provisión de agua. ¿Okay? Lo mismo tenemos para la preservación y el carbono, y también tenemos lo mismo para la restauración y para el uso sustentable. Aquí en el caso del carbono, las zonas prioritarias se concentran donde todavía permanecen masas boscosas importantes, por ejemplo en las zonas de la cordillera de la costa, como ustedes ven aquí. Otra cartografía que nos parece que podría ser muy útil para la gestión local, por ejemplo para orientar planes reguladores comunales o intercomunales, es una de síntesis de las cartografías anteriores, y lo que nos dice, nos muestra todas las que son de primera prioridad, pero para las 3 dimensiones de análisis a la vez. Eso quiere decir para biodiversidad, para regulación de agua y almacenamiento de carbono. Todo en una misma cartografía. Estas son las que son prioritarias o de prioridad 1. Entonces aquí ustedes lo pueden ver. En azul son las prioritarias de agua, luego en verde las de biodiversidad y en este tono las de carbono. Y también distintas combinaciones. Entonces fíjense que tenemos zonas que son prioritarias para más de una dimensión y eso la hace más relevante todavía. ¿Okay? Esto lo tenemos para preservación, lo tenemos para restauración y también lo tenemos para uso sustentable, que por supuesto ustedes verán que el patrón tiene que ver con el valle fluvial más intensamente ocupado en la actualidad, ¿no? Bueno, finalmente en el caso de las cartografías tenemos que esta cartografía nos muestra para biodiversidad cuáles son las zonas que tienen vocación para la preservación, para la restauración y para el uso sustentable, y todas sus combinaciones, ¿ya? Porque hay zonas que tienen vocaciones para más de uno de estos objetivos ambientales zonificados, incluso en primera prioridad, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las zonas que están marcadas en este tono de verde tienen igual vocación o igual prioridad para la preservación y para la restauración, ¿ya? Entonces, creemos que también podría ser muy útil para priorizar zonas donde preservar o donde restaurar en los municipios o también en la región completa. Aquí tenemos lo mismo para el caso de la regulación del agua, ¿okay? Y también del carbono. En el caso de las medidas, lo que hicimos fue agrupar las actividades humanas en estas categorías bastante gruesas, y hoy que ustedes las ven: asentamientos humanos, infraestructura de transporte, minería y extractiva, terreno agropecuario y turismo. Ahí ustedes tienen los códigos. Y luego lo que hicimos, porque estas medidas tienen que dialogar con la zonificación, con los objetivos ambientales zonificados. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: ahí ustedes tienen el código de asentamiento humano, la medida ambiental, y luego tenemos esta nomenclatura que lo que nos dice es cuál es la mayor pertinencia de la medida. En este caso es preservación con 3 asteriscos, y también nos dice qué dimensión ambiental o de análisis es a la que más contribuye a proteger, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen preservación, restauración, uso sustentable, regulación de agua, biodiversidad y almacenamiento de carbono. ¿Okay? Y así lo hicimos con toda esta tipología de actividades que les mencioné, y llegamos a tener 171 medidas ambientales. ¿Okay? ¿Y esto cómo
se usa. Aquí les traje un ejemplo, aquí ustedes pueden ver un mapa donde lo que se dice es que esta zona en verde tiene una vocación o es prioritaria para la preservación, y lo que me interesaría a mí es, por ejemplo, preservar la biodiversidad. En ese caso, yo me tendría que concentrar en el objetivo ambiental zonificado de preservación y buscar todas aquellas medidas que tengan 3 asteriscos o que contribuyan de mayor forma a la preservación, y luego que se hagan más cargo o que de alguna manera contribuyan a resguardar de manera más importante la biodiversidad. Es que ustedes lo tienen con el círculo lleno, ¿no? Y así podemos seleccionar estas 4 y así con las otras actividades, y podríamos llegar a tener un set acotado de medidas que yo puedo seleccionar en base a otros criterios también, ¿no? Cada vez que yo ya tengo este subgrupo, puedo utilizar criterios económicos o de factibilidad técnica o de voluntad política para seleccionar qué medida o qué medidas puedo implementar, ya sea en proyectos que vaya a desarrollar la misma institución, o de alguna manera estas medidas usarlas como en acuerdos de producción limpia o en algún otro tipo de alianza público-privada donde haya un compromiso a tener estas medidas, o en los planes de manejo, o en la evaluación ambiental estratégica. Se puede usar en la forma que ustedes deseen, ¿okay? A continuación va a seguir mi colega Emanuel Gianotti con la presentación y sobre todo concentrándose en la infraestructura ecológica. Adiós. Buenos días, yo soy Emanuel Gianotti y le voy a presentar la infraestructura ecológica, que es una manera de entender y planificar el territorio que deriva de la ecología del paisaje y que en los últimos años ha sido aplicada en distintos contextos. Acá podemos ver 2 ejemplos. Un primer ejemplo es el caso colombiano, donde la planificación territorial ha incorporado el concepto de estructura ecológica principal, y en la figura podemos apreciar cómo esta se ha aplicado en la ciudad de Medellín. La otra figura muestra una iniciativa de la Unión Europea que ya desde un par de décadas ha promovido la creación de un sistema llamado Red Natura 2000, que se aplica en todos los países miembros, y en la figura podemos ver cómo la red se conforma en España. En nuestro caso, la infraestructura ecológica la hemos definido como una red interconectada de ecosistemas naturales y seminaturales con importante valor ecológico para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ya que en nuestro caso son la regulación de agua y el almacenamiento de carbono. La infraestructura ecológica está definida por algunos elementos fundamentales. El primero son los núcleos, que corresponden a unidades que concentran el mayor valor ecológico para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mencionados. Después hay los corredores, que son aquellos elementos lineales que garantizan la comunicación entre los núcleos, ¿ya? Permitiendo el flujo de materiales y energía. Y por último hay los nodos, que corresponden a los parches de menor tamaño ubicados sobre los corredores potenciales, ¿ya? Y entonces facilitan la conexión entre los núcleos. Entonces, ¿cómo definimos la infraestructura ecológica, ya, concretamente? En primer lugar, procedimos a establecer los núcleos, ya que, como dijimos, son las áreas con más alta relevancia ecológica y por ende también tienen un alto nivel de protección en los objetivos ambientales zonificados, ¿ya? Por lo tanto, los núcleos corresponden a los 100 parches de mayor tamaño que, según los objetivos ambientales zonificados, poseen prioridades de preservación para la biodiversidad o poseen prioridad de preservación por ambos servicios ecosistémicos, ¿ya?
Y entonces acá en la figura podemos ver cómo resultaron definidos los núcleos, ¿ya? Donde, como se dijo, se concentra la mayor relevancia ecológica. En segundo lugar, definimos los corredores, ¿ya? Que recordamos son aquellos elementos que conectan el sistema, ¿ya? Estos, en primera medida, fueron modelados según la ruta de menor costo, es decir, eh, seleccionando aquello uso de suelo que significan una mayor facilidad de movimiento para la fauna, la flora, el polen, etcétera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a el costo asignado a cada uso de suelo, se hizo una modelación según la cual se definieron algunos corredores que acá en la figura se ven marcados en un color naranjo eh, y que en la gran mayoría de los casos corresponden a ríos. Los corredores modelados ya fueron ajustados a los cursos de agua, ¿ya? Esto significó un trabajo para ajustar los corredores principales, los corredores naranjos que fueron modelados, para ajustarlo a los cauces de los ríos, ¿ya? Y en segunda instancia se agregó otros corredores que definimos corredores azules y que corresponden a los otros cursos de agua, ¿ya? Así la estructura quedó definida por los núcleos, ya que ya hemos explicado, por los corredores principales, que son aquellos que en la figura son marcados en color naranjo, y los corredores azules, ya que son los otros ríos. En la práctica, realizar corredores no es siempre una operación sencilla, ¿ya? Significa establecer elementos lineales que cruzan distintos usos del territorio, ¿ya? Y que deberían garantizar el buen flujo de fauna, flora, etcétera, ¿ya? Entonces, en la práctica existen puntos de conflicto, ya que impiden o dificultan ese movimiento. Y un elemento particularmente importante son las infraestructuras lineales, sobre todo las carreteras y las autopistas, que por lo general cortan el paisaje y impiden esta conectividad, ¿ya? En este sentido, identificamos con los puntos rojos que se pueden ver en el mapa, identificamos los principales puntos de conflicto, ¿ya? Donde los corredores principales cruzan autopista o carretera, ¿ya? En estos puntos, para establecer la conectividad, es necesario intervenir con algunas obras o infraestructura, como por ejemplo los puentes ecológicos que se ven acá en la figura, que es una medida que ya es ampliamente utilizada en varios países. Respecto a los anchos de los corredores, no hay consenso en la literatura sobre, digamos, la medida más adecuada, pero sí muchos textos tienden a decir que 50 metros es la medida mínima para garantizar, digamos, esta conectividad que es necesaria para el sistema. Revisando los instrumentos de planificación territoriales chilenos, es decir, los planes reguladores, la normativa urbana, etc., pudimos percatarnos que la normativa define franjas de protección según el uso del suelo, ¿ya? En el caso de los ríos, que como hemos dicho constituyen la larga mayoría de los corredores de nuestro sistema, la normativa define una franja de protección de 50 metros para las áreas urbanas y de 200 metros para los terrenos rurales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos antecedentes, definimos las franjas de protección de los corredores en dos medidas, 50 metros y 200 metros, ¿ya?
Em, por último, definimos también franjas de protección o buffer para los núcleos y los nodos, ¿ya? Em, Para definirlo, unificamos la capa de los OAZ, de los Objetivos Ambientales Unificados, para la protección de la biodiversidad y de ambos servicios ecosistémicos, ¿ya? Sucesivamente se seleccionaron todo aquello polígono que los OAZ definen como prioritario para la protección, todo aquello polígono que comparte perímetro con los núcleos o los nodos, ¿ya? Y de tal manera se definieron la franja de protección que podemos apreciar en esta figura con un verde más claro, ¿ya? Entonces el verde más oscuro define la infraestructura ecológica principal, que son los núcleos y los nodos, y el verde más claro define esta franja de protección o buffer que rodea los núcleos y los nodos. De tal manera quedó establecida la infraestructura ecológica que podemos apreciar en este mapa, en esta figura. Podemos ver los núcleos principales, que sustancialmente son eh, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Podemos apreciar los corredores principales que conectan las dos cordilleras en el norte, en la comuna de Tiltil y Colina, y también en el sur, sobre todo a través del río Maipo y de la zona de Angostura, ¿ya? Podemos apreciar también que es necesario conectar la cordillera ahí de la costa, ahí donde se corta, y hay una, digamos, una división entre el sector de Alto de Cantillana y Mayarauco, ¿ya? Y entonces ahí también es necesaria garantizar una conectividad en el área entre Melipilla y Talagante. Y por último, podemos apreciar que el Maipo es un corredor muy importante para establecer la conectividad ecológica desde la cordillera de los Andes hasta llegar al océano, ¿ya? En este caso, pudiendo conectar el humedal que se encuentra en la desembocadura del mismo río Maipo, pero también el humedal del Yali, ¿ya? Em, con respecto a la infraestructura ecológica, cabe destacar la importancia de incorporar también las áreas urbanas, ¿ya? En esta infraestructura. Esto para asegurar una mayor conectividad del sistema, pero también para asegurar que los beneficios ecosistémicos de la infraestructura ecológica puedan permear el sistema urbano, ¿ya? En tal sentido, incorporamos en el diseño de la infraestructura ecológica otro proyecto que estamos desarrollando que se llama Santiago Más y que pretende definir un sistema de infraestructura verde para el área metropolitana de Santiago, ¿ya? Y entonces la infraestructura ecológica que recién explicamos se podría complementar de muy buena manera con proyectos urbanos de infraestructura verde como estos que mencionamos de Santiago Más. Habiendo definido los objetivos ambientales significados, el set de medidas sugeridas y la infraestructura ecológica, procedimos a realizar algunas mapas y fichas para describir de manera sintética toda la información sobre la relevancia ecológica, la intensidad potencial de los efectos negativos, el riesgo, los instrumentos normativos de gestión ambiental que son vigentes y la sugerencia a partir de la infraestructura ecológica que acabamos de explicar y las propuestas de los objetivos ambientales unificados. Estos mapas fueron realizados por 10 territorios de interés que podemos ver en esta figura, que corresponden a aquellos territorios estratégicos definidos por la estrategia de biodiversidad y aquellos territorios que concentran un mayor valor ecológico, ¿ya?
A continuación mostramos brevemente un par de estas fichas y mapa. En este caso podemos ver el contrafuerte cordillerano, ¿ya? Con el mapa donde hay la síntesis de las informaciones y la ficha que describe brevemente el territorio, las principales amenazas, el contexto normativo y las principales sugerencias para proteger ese territorio, ¿ya? Y acá podemos apreciar otra área de interés que es el cordón de roble, donde de la misma manera se sintetizan y visualizan las principales amenazas, características y sugerencias para el área en cuestión, ¿ya? Bueno, estas fueron las principales propuestas elaboradas para la planificación ecológica de las comunas interesadas por el proyecto GEF Montaña. Para mayores informaciones pueden contactarnos a nuestro correo electrónico o consultar la página web del proyecto GEF Montaña. Un cordial saludo a todos y muchas gracias por su atención.